Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Salud, Dinero y Amor. Soy María Elena Vega, gracias por acompañarnos en este 25 de marzo, jueves. Ojalá tenga un buen inicio de fin de semana. Vienen días de asuetos, hay que tomarlo con tranquilidad y con calma para evitar otra vez una ola de contagios que no nos hace nada bien como sociedad ni como economía. Antes de comenzar este programa, me da muchísimo gusto saludar a Romina Román. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Romina, qué gusto saludarte. Gracias, María Elena, feliz de estar contigo, con Claudia y sobre todo con las personas que nos hacen favor de escucharnos lunes y jueves de 9 a 10 de la noche. Tienes toda la razón, no podemos bajar la guardia. Si bien es cierto que los contagios están disminuyendo y que poco a poco se avanza en las vacunas, es importante que nos cuidemos, que cuidemos a nuestros hijos, a nuestra familia, y en este momento de vacaciones hay que evitar en la medida de lo posible lugares concurridos, y si salimos no olvidemos nuestro doble cubrebocas. Y por supuesto también saludo con muchísimo gusto a Claudia Villegas. Claudia, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, María Elena, un gusto saludarte, un gusto recibir a nuestros amigos que nos escuchan aquí en Salud, Dinero y Amor, a nuestras amigas. Un abrazo para Romina. Son vacaciones, hay que cuidarse. Y rapidísimo aprovecho para enviarle un abrazo a Alejandro Hernández allá en Coatzacoalcos, que están iniciando vacunación. Hoy fue su cumpleaños. Alex, deseo que te la hayas pasado increíble. Gracias por estar en mi vida, gracias por tu apoyo y por tu amistad. Que vengan muchos cumpleaños más, y un abrazo a todos los que hoy cumplieron años. María Elena. Romina, ¿con qué vamos a abrir este programa? Gracias, María Elena, y me quiero sumar a la felicitación para Alejandro Hernández. Un abrazo hasta Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias por tu apoyo de siempre y que tengas una muy larga vida llena de salud. Y hoy vamos a tener una entrevista muy importante con Fernando Gómez. Él es experto en el sector aeronáutico y nos va a platicar sobre la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México y cuáles son las expectativas que se prevén para Santa Lucía. Gracias, María Elena. Vamos a tener una entrevista con Sandra Enciso. Ella es pediatra reumatóloga, está en la práctica privada, pero nos habla de un tema que será de interés para todos aquellos que tienen hijos: el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico a partir del COVID. No lo deje pasar, escuche esta entrevista, por favor. Seguiremos aquí en Salud, Dinero y Amor dándole claves, herramientas, estrategias y por supuesto tips de dónde puede usted capacitarse si es una micro, pequeña o mediana empresa, herramientas que le van a ser de gran utilidad. ¿Y cómo se encuentra México en materia de lavado de dinero? ¿Cuáles son los puntos débiles en los que se debe de trabajar? Bueno, de esto nos va a platicar Iván Alemán. Él es autor del libro Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, fue vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y un verdadero especialista en el tema. Ya lo escuchó usted, mucha información que deseamos le sea de gran utilidad. Además, estamos festejando el cumpleaños de Alejandro. Alejandro, bendiciones siempre para ti. Un amigo de Salud, Dinero y Amor. Felicitaciones hasta Veracruz. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! La entrevista en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Seguimos en Salud, Dinero y Amor por el 88.9 Noticias. Gracias por acompañarnos y nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Fernando Gómez. Él es un gran especialista en el sector aeronáutico. Fernando, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, buenas noches a todas, a tu amable auditorio. Encantado de estar con ustedes. Al orden. Gracias, Fernando. Oye, el sector aeronáutico va varios años muy complicado, pero el que pasó en el 2020 y ahora 2021, no se le ve luz verde en cómo empiece a detonar. ¿Cómo lo estás viendo si tuvieses que hacer un análisis breve? Sí, tendríamos que verlo como con una lenta recuperación para llegar a recuperar los niveles de principios de 2020, pues falta mucho aún, y más con las restricciones de vuelos internacionales que se están realizando en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Cuba, España, diversos países que están volviendo a retomar las medidas restrictivas para que entren viajeros mexicanos a esos países. El turismo lo resiente y obviamente los niveles tardarán, el horizonte de recuperación pues se aleja cada vez más.
Fernando, qué gusto saludarte. Claudia, qué gusto escucharte. Buenas noches. Como experto en sector de la aviación y pues por supuesto también del aeroportuario, ¿cuáles son tus expectativas en este momento para el aeropuerto Felipe Ángeles? ¿Habrá aerolíneas que sí decidan trasladar sus operaciones a este aeropuerto una vez que se concluya? Es el grave interrogante que flota en ese tema. Aún no se ha decidido, no se ha definido de manera oficial qué uso se le va a dar a ese aeropuerto. Si bien sabemos que va a ser un uso de aeropuerto combinado entre militar y comercial, en realidad no sabemos qué tipo de aviación se va a ir para allá, si los vuelos internacionales o los vuelos nacionales. No puede ser ambos, porque se duplicarían, según las versiones de las aerolíneas, se duplicarían costos operativos, tener doble personal, dobles instalaciones, dobles oficinas. Eso representaría gastos para las aerolíneas, mínimo de $20 millones. Obviamente las condiciones en las que se desenvuelven las aerolíneas en México y en el mundo pues no son las idóneas para poder realizar esas inversiones. Sabemos que tienen problemas financieros, pero el panorama general en estas aerolíneas debería ser conveniente para el país, no nada más para las aerolíneas, tener definido qué uso se le va a dar a este aeropuerto, porque además de la duplicidad de costos, falta ver el certificado o la autorización del uso de dicho aeropuerto, y para esto falta que emita su opinión oficial los organismos internacionales que regulan ese tema, es decir, organismos que regulan el uso de los aeropuertos, la combinación de espacios aéreos entre aeropuertos. Es decir, tenemos el de Santa Lucía y el de la Ciudad de México como los más próximos. De hecho, ya desde hace muchos años han estado operando, pero no con una frecuencia simultánea que pudiera ocasionar algún problema gracias a la torre de control que opera en ambas terminales. Combinar las operaciones de allá, una vez que se inaugure en marzo del 2022, ese aeropuerto podría tener problemas si es que no se definen esta coordinación aérea o de las rutas aéreas que tiene que prevalecer en el espacio aéreo mexicano. Es decir, aquí los aeropuertos se deben de empezar a enseñar desde el cielo hacia tierra, y no obstante que se tiene ese aeropuerto militar operando, repito, desde hace muchos años, pues las operaciones eran menores, ¿no? Por otro lado, también ver el tercer tema pendiente, a mi consideración, es también definir a quién se le va a dar prioridad, si a la aviación comercial o a la aviación militar, porque tienen que ser combinados. En caso de una situación de DN3, de emergencia nacional, pues obviamente tendrían que suspenderse provisionalmente o momentáneamente algunos vuelos comerciales. Esto traería aparejado una repercusión en efecto dominó en los demás vuelos y operaciones turístico-comerciales y de transportación. Gracias, Fernando. Buenas noches. Te saluda Romina Román, y a mí sí me gustaría que nos comentaras si el aeropuerto de Santa Lucía resuelve de manera contundente y definitiva la saturación que se observa en el aeropuerto de la Ciudad de México, toda vez que cuando se anunció el proyecto, algunos dictámenes técnicos nacionales y extranjeros no lo veían como una opción viable, y esto originó que algunas aerolíneas consideraran la posibilidad de no volar a Santa Lucía. Entonces, ¿cómo estás viendo esta problemática entre saturación y negativa a volar a Santa Lucía? Así es, Romina, planteas un punto muy importante. Aquí, además de los puntos de los temas que les mencionaba, falta el tema también de la conectividad entre ambas ciudades o entre ambas áreas, entre ambos valles, la zona de Zumpango, en Hidalgo, y la zona metropolitana del Valle de México. La conectividad terrestre es un grave problema, porque suponiendo que se fuera cualquier tipo de aviación a ese aeropuerto, a la de Santa Lucía, los vuelos de conexión tendrían que realizarse en uno o en otro, obviamente. Es decir, si no hay vuelos directos, por ejemplo, de Washington a Huatulco, tendrás que venir a Ciudad de México. ¿Dónde bajas? ¿Bajas en Santa Lucía o en Ciudad de México? Ok. Tendría que trasladarse al otro aeropuerto para hacer el vuelo local, el vuelo de conexión. Eso combinado, dicen que tardarías 20 minutos en llegar en un carril reservado para este efecto, pero en realidad se han hecho pruebas, se han hecho experimentos
incluso por parte de varios medios de comunicación, para hacer el cálculo de traslado, y no es ese tiempo el que se ha establecido. ¿Qué pasaría? Pues tendrías pérdida de tiempo. ¿Qué pasaría posteriormente? Que se desincentiva estos vuelos de conexión. Y el problema no es que sean poquitos, o sea, el 20% de los vuelos que se realizan en Ciudad de México son vuelos de conexión. Tenemos un aeropuerto o un sistema aeroportuario centralizado aquí al Valle de México. El 20%, estamos hablando de aproximadamente 10, si fuera temporada normal, fuera de la pandemia, 10 millones de personas que no vienen a Ciudad de México y tienen que bajar a Ciudad de México. De los 50 que se manejaron en el 2019, 50 millones de personas, ahora con la pandemia pues estamos a la mitad, lo cual nos daría un respiro para llegar todavía a esos niveles de saturación. Pero supongamos que está todo normalizado, tendríamos ese problema adicional. Fernando, nuevamente María Elena Vega, tú como especialista en el sector aeronáutico, la Ciudad de México, el aeropuerto de la Ciudad de México lleva pues 20 años de estar saturado, por lo menos así se comenta. No hay una resolución en materia de un nuevo aeropuerto alterno. Bajo las circunstancias actuales, ¿habría alguna otra alternativa más allá de Santa Lucía? Pues no, ya se perdió la oportunidad de tener una zona específicamente ideal, puesto que la mancha urbana pues ya se ha extendido en todos los municipios. Anteriormente pues han considerado Texcoco Centro, Texcoco Atenco, y pues siendo estos sitios los que los estudios habían señalado como menos malos, porque todos tenían inconvenientes, pues ahora ya no podría haber. Lo que puede haber es, en afán de resolver la saturación, es una combinación de aeropuertos operando de manera complementaria. Es decir, podrían operar así Santa Lucía con Ciudad de México, Toluca, Cuernavaca, Puebla, por mencionar esta corona aeroportuaria de la que ya habíamos hablado en alguna ocasión antes con ustedes. Pero el problema es ver cómo se instrumenta esta complementariedad, porque no se trata, si se ponen a competir los mismos aeropuertos por los mismos mercados, pues tendremos que no operará eficientemente, como ya sucedió Toluca con México, que a la mera hora, pues sí, por decreto, muchas aerolíneas empezaron a operar allá en Toluca en el 2006 y posteriormente se trasladaron a Ciudad de México, porque ya no hubo ninguna obligatoriedad, porque precisamente el mercado está en Ciudad de México. Entonces, hay que considerar la demanda del mercado y sobre todo la combinación en el espacio aéreo mexicano, pues de acuerdo a lo que dictaminen las autoridades aeronáuticas como IATA, la UASI principalmente, ¿no? Gracias, Fernando. Esta situación de sobresaturación y la incertidumbre respecto a Santa Lucía, la viabilidad de Santa Lucía, podría desincentivar el arribo de nuevas aerolíneas a México o mayores inversiones en ese sector. Mira, lo que podría pasar es que ante el escenario y contexto actual, las rutas, algunas aerolíneas podrían desaparecer, aerolíneas mexicanas, por esta situación, te digo, no solo derivada de la pandemia, sino de situaciones financieras específicas. Que lleguen nuevas aerolíneas, pues sí, seguramente tendrán que redistribuirse el mercado entre las demás aerolíneas. ¿Quiénes serán estas? Pues las mexicanas. Pero si no tienen la flota aérea suficiente o la capacidad financiera para atender esas operaciones y rutas que tienen, pues tendrán que cerrar, dejar aviones en tierra y tendrán que entrar a competir, obviamente, por el mercado las aerolíneas extranjeras, como ya sucedió cuando Mexicana y Aviaxa salieron del mercado. Las ganonas fueron las aerolíneas estadounidenses por esta capacidad de flota. Recuerden, amigas, amigos, que tenemos una flota reducida en comparación con los Estados Unidos. Aquí también tiene mucho que ver la capacidad de competencia en base a esta infraestructura de flota aérea, pero también en base a la capacidad de tener recursos para poder fondear o para poder hacer frente a los gastos operativos mientras se da esta recuperación en el turismo, porque ahorita estamos, digamos, reducidos a un 50% de lo que estábamos hace un año, ¿no? Muchas gracias a Fernando Gómez. Él es todo un experto, un especialista en el sector aeronáutico, de verdad, una autoridad en la materia, y ojalá que el gobierno escuche estas voces en donde se alertan de problemas que podrían ser contraproducentes para el turismo, para los empleos y para el país. Muchas gracias nuevamente, Fernando, y por supuesto que vamos a seguir platicando contigo, si tú así nos lo permites, en próximas ocasiones. Gracias a ustedes, Marilena, Romina, Claudia. Muy buenas noches.
Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas María Elena Vega, Claudia Villegas y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.